también carezco. Podemos intentar visualizar un poco del exterior, así como las puertas y portillos de acceso al templo y la zona del alcázar, aunque con los datos que se conocen, más bien estaríamos reconstruyendo el espacio ya tras la conquista cristiana. No cabe duda que debió contar, como toda mezquita, con su correspondiente alminar situado posiblemente en la parte de poniente, coincidente tal vez con la torre occidental. Aunque esto no deja de ser mera especulación. Imaginamos al almuédano asomado a su balcón llamando a diario a la oración en esa audaz remota de la que tampoco sabemos. No hay que olvidar que por aquel entonces el recinto del alcázar donde se ubicaba había sido testigo de sucesivas poblaciones desde milenios atrás. Un dato muy curioso y que hace de Santa María un espacio peculiar donde los haya es su relación con el alcázar, o para ser más exactos, con el muro de la barbacana que cerraba el barrio por su lado norte, es decir, por la fachada principal del templo. Porque hay que tener en cuenta que esa misma fachada norte servía también de muralla en su recorrido perimetral alrededor del barrio del Alcázar, Claro del Salvador, Redonda de Miradores, etc. Escuchemos al experto Antonio Almagro, nadie mejor que él, para aclararnos algunos datos muy interesantes. Son muchos los elementos conservados del antiguo alcázar como propios del templo. Así, muro norte del claustro, portillo del mismo, 3 torreones en el costado oeste, restos de la barbacana, Puerta del Sol y algunos más. Es decir, no se trata de que Santa María esté dentro de la fortaleza, que lo está, sino de que sus muros, en muchos metros, son coincidentes y que así fue hasta que, tras las continuadas luchas de bandería del siglo XV en la ciudad, se ordena primero el derribo del alcázar en 1503 para llevarse a cabo finalmente 4 años más tarde, pero salvándose los muros que formaban parte del templo y posiblemente gran parte de la barbacana del lado norte, que delimitaba el desnivel de acceso al templo, y la del lado este, que ya debía de tener casas adosadas. Así pues, el observador que contemplara el templo desde el espacio que ocupa actualmente la explanada frente al ayuntamiento no vería un edificio exento o más o menos identificable, sino un lienzo de muralla cerrando todo el perímetro del barrio del Alcázar. La torre campanario y la puerta de acceso, que no es la misma por la que hoy se entra y de la que hablaremos a continuación, serían quizá los únicos elementos constructivos que nos indicarían la presencia de una iglesia. El elemento defensivo tendría en esta ocasión una función más destacada que el meramente decorativo. Por tanto, si pudiéramos ver la antigua mezquita desde su fachada norte, la sensación de encontrarnos ante la prolongación de la barbacana con sus torres defensivas características insertas en la misma fachada sería mucho más poderosa que su aspecto religioso, pues, como acabamos de escuchar, Santa María no se encontraba detrás de la muralla, sino formando parte de la misma en aquel tramo. Tanto en su costado oeste como este también contarían con bastiones defensivos, y decimos contarían porque, en el caso del flanco oriental, o lo que es lo mismo, la parte donde hoy se encuentra la Puerta de la Consolada, no hay ninguna certeza salvo la lógica por comparación establecida en su cara opuesta, la que da al arroyo de Santa María, que sí está bien documentada. Dadas las profundas transformaciones que ha sufrido tanto el templo como el entorno a lo largo de su historia, es harto difícil concretar estructuras. En cuanto a las puertas de acceso a la mezquita, debieron ser las siguientes: el portillo del claustro que da paso desde la barbacana al san o patio interior. No se trata de la puerta de entrada actual en la fachada norte, sino de un pequeño postigo situado a la derecha. Por esta puerta el historiador Ruiz Prieto hace entrar a Fernando III el Santo tras conquistar la ciudad en 1233. Otra entrada sería la actual Puerta de la Consolada. Se accedería una vez cruzada la Puerta del Alcázar situada en la barbacana. Tendríamos también un portillo en el muro oeste, abierto entre la barbacana y el adarve que corre por la calle Arroyo de Santa María. No obstante, Almagro cree que debió de ser de factura más reciente. La misma puerta del Alcázar que conectaría con el iguán o sala de oración sería otro acceso.
Y por último estaría la llamada Puerta del Sol, que fue cegada en algún momento y que conectaba igualmente el interior del templo con la barbacana. Aparte de estas puertas estarían otras más exteriores, como la de los zapateros o las de la barbacana de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, que darían acceso al barrio del Alcázar. Volvemos a remitirnos a los programas dedicados a la muralla donde tratamos estas cuestiones. Sea como fuere, las puertas antes mencionadas de acceso al templo fueron reconstruidas ya en época cristiana, concretamente entre los siglos XIII y XVI. Salvo el portillo del claustro que accede al actual despacho parroquial y que, aunque modificado tras la conquista, presenta un claro aspecto musulmán, el resto de estas puertas, como decimos, fueron abiertas en un periodo posterior a la conquista, pero, y esto cree el señor Almagro, debieron respetar las que había previamente, cuando Santa María era todavía mezquita. No quiero ni debo entrar en pormenores más técnicos sobre esta y otras cuestiones, pues hablar de arquitectura y estilos artísticos en un programa de audio donde las imágenes son únicamente aquellas que el oyente es capaz de armar en su cerebro se antoja una especie de brindis al sol, y lo último que me gustaría sería aburrir y espantar al preciado amigo de Úbeda Historia, cuya pretensión es poner algo de luz en algunos aspectos del pasado de la ciudad y no crearse más dudas sobre el mismo. Por ello, pasaremos casi de puntillas por muchas peculiaridades de este sufrido monumento ubetense, y no entraremos a valorar las distintas posiciones de los historiadores que han estudiado su trayectoria. Siguiendo a nuestro experto de cabecera, se puede afirmar que los sucesivos añadidos de época cristiana, como las capillas del interior de la iglesia o las puertas, respetarían la fábrica de la antigua mezquita, es decir, se aprovecharían, por una cuestión lógica de economía de medios, los muros preexistentes para reconstruir o modificar espacios acordes a la nueva fe. En este sentido, sería por tanto factible seguir las huellas del recinto musulmán, al menos y salvando profundas distancias en cuanto al trazado general. Por ejemplo, el minrab, como ya hemos dicho, ocuparía el centro del muro de la quibla, que coincide con la puerta de ingreso a la sacristía, anteriormente capilla de Nuestra Señora de la Merced. ¿Pueden intentar recrear el aspecto que podría tener el lugar en, digamos, el siglo X? Estamos tan habituados a la imagen de una Santa María cristiana y perdida en la noche de los tiempos de la génesis ubetense que cuesta hacerse a la idea que otras, o en este caso, otra cultura, tuvo en aquel recinto su monumento más sagrado y que buena parte de su diseño primigenio, y salvando lógicamente las distancias, aún puede seguirse en la disposición y orientación de sus muros. Aunque el batiburrillo de estilos arquitectónicos que irían configurando la historia del templo en el futuro la convirtiera en un crisol desordenado de muchas cosas diferentes y fuera objeto tanto del desdén del mismo Pi y Margall en el siglo XIX como del elogio, si no en cuanto a belleza, sí en originalidad, de Juan Pascual, la antigua mezquita, a pesar de los vaivenes del tiempo y las continuas superposiciones estilísticas, remodelaciones y reformas sin cuento, continúa de algún modo ahí, oculta y desfigurada, pero testimoniando un pasado ya muy lejano y desgraciadamente desconocido. ¿Quién sabe qué secretos más esconde el subsuelo de Santa María? ¿Qué otros hallazgos permanecen durmientes bajo la milenaria tierra de esa zona del Alcázar de Úbeda, donde un día, no sabemos quiénes ni cuándo, antiguos pobladores decidieron levantar un recinto religioso que habría de perpetuarse en el tiempo? Pero ya estamos fantaseando de nuevo. Y es que allí donde no llegan los datos, es saludable a veces dejar campo libre a la imaginación, no bien sabiendo separar siempre una cosa de la otra. A falta de otras evidencias, no podemos ir más allá en el tiempo. Por tanto, la mezquita es el punto de arranque de la historia de Santa María como edificio religioso. Otra cosa es hacer ficción histórica.
y aunque Ruiz Prieto habla de confusas tradiciones sobre un origen romano para el templo, el supuestamente dedicado a Diana, y que más tarde los visigodos lo recristianizaron bajo la advocación de la Virgen de la Purísima, no deja asimismo de poner distancia en estas afirmaciones cuya falta de documentación histórica las dejan en el terreno del mero folclore. Avancemos algo más. Dejemos el calendario de los siglos fluir hasta ese siglo XIII decisivo. La mezquita Al-Jama, que durante más de 400 años ha sido el principal centro religioso de Ubadat al-Arab, va a transformarse en templo cristiano. La voz del almuédano será sustituida por briosas campanas, cuyo sonido rítmico y metálico anunciará los oficios de culto y otros acontecimientos importantes en el término. Otras gentes, otras costumbres y otras tradiciones impregnarán rápidamente la vida de la nueva Úbeda cristiana. Con la conquista de la ciudad por Fernando III se abre un nuevo ciclo en la historia de la población. No en vano, el destino del rey cuando hace la entrada triunfante en la ciudad será el lugar más simbólico e importante de todos, la mezquita. Como hemos dicho, Ruiz Prieto adjudica la entrada del monarca castellano al templo por la puerta norte, pero en realidad no se sabe cuál fue el acceso que usó el rey para consagrar el templo musulmán como iglesia cristiana. Es de suponer que lo hiciera por esa puerta, pues el séquito venía en dicha dirección, de norte a sur bajando por la actual calle Real. Pero habida cuenta, como también hemos señalado, que la mezquita contaba con otros accesos, si no tan directos como el anterior, sí más o menos accesibles, no es descartable que utilizara alguno de estos. A falta de un improbable documento que nos aclare la cuestión, el dato seguirá engrosando la abultadísima cuenta de las incógnitas ubetenses. Sí es significativo la traza de estilo románico del interior de la puerta que comunica con el claustro. Sobre ella se puede observar un primitivo escudo de Castilla y León. La mezquita será purificada y consagrada como iglesia católica bajo la advocación de Iglesia Mayor Parroquial de los Reales Alcázares y de Nuestra Señora de la Asunción. Que sea la voz de Ruiz Prieto quien nos narre el hecho. De vez en cuando, como hemos dicho, es estimulante alinear el relato con algo de poesía. Los himnos litúrgicos resonaron por primera vez después de 580 años en las ricas bóvedas del alfarje del suntuoso templo, llevando a las alturas, envueltas en incienso, las piadosas plegarias del Rey de los fieles en acción de gracias y demanda de la divina protección para sus armas en los proyectos que abrigaban esforzados corazones de concluir la dominación muslímica en el sagrado recinto de la amada patria. El templo quedó consagrado y restituido al culto católico bajo el título y advocación de Nuestra Señora de los Reales Alcázares y Nuestra Señora de la Asunción, e Iglesia Mayor de la Villa, dotada del personal necesario para el culto y de bienes para su sostenimiento y reformas necesarias en su fábrica. No deja de ser llamativo que el primer nombre que se le otorga al recién consagrado templo cristiano haga referencia a su dimensión defensiva. El hecho de incluir el término Alcázares como advocación mariana deja muy claro el vínculo que tiene el monumento con el entramado militar del que forma parte. Y es que no olvidemos que el barrio del Alcázar era ya un espacio fortificado desde época musulmana, y que la lucha entre ambas culturas durante las últimas décadas había llegado al corazón mismo de la Medina obetense, por lo que el refuerzo de su parte más sensible era una cuestión vital para la defensa de la plaza. Su destino, sin embargo, estaba escrito desde el día en que las huestes cristianas tomaron la ciudad por asalto tras vencer en las navas de Tolosa. Aunque poco después se vieron obligadas a abandonar la ciudad y fue reincorporada al credo islámico, era ya cuestión de tiempo que otro rey castellano la tomara definitivamente. Esa voz en la muralla que el almuédano lanzaba cada día desde su poderoso alminar será sustituida por la resonante campana cristiana en el verano de 1233. Había comenzado un nuevo tiempo, aunque la guerra entre civilizaciones estaba todavía muy lejos de acabar. Solo 26 años después de su consagración, en 1259, Santa María obtiene el nombramiento de Iglesia Mayor Colegial por el obispo don Pascual. Fernando III privilegia a la flamante colegiata con las mismas mercedes que en 1239 otorgara a las catedrales de Jaén y Baeza. Su futuro se antojaba prometedor. Pero ¿qué era exactamente una colegiata? La RAE la define como iglesia que, no siendo sede propia del arzobispo u obispo, se compone de abad y canónigos seculares,
y en ellas se celebran los oficios divinos como en las catedrales. Y añade Wikipedia, la elección de una colegiata obedece a diferentes razones, como pueden ser la existencia anterior de una catedral en la misma ciudad, querer dar importancia a una población sin poner sede episcopal, para mayor esplendor del culto, etc. La colegiata